Creación de silla en SketchUp Pro 2015. Seleccionamos SketchUp, empezar a utilizar SketchUp. Hacemos clic en ver, barra de herramientas, estándar, cerrar. Damos un clic encima del avatar, suprimir. Venimos a información del modelo, seleccionamos milímetros y de precisión 0 milímetros. Creamos un rectángulo, clic y automáticamente oprimimos 450, 2 puntos, 450, enter. Automáticamente nos coloca esas medidas. Volvemos un poco más grande nuestra figura, nuestra vista, nos acercamos más, seleccionamos la herramienta empujar, con un clic inicial subimos, otro clic y con el teclado 450 enter, automáticamente nos coloca la medida de altura 450. Ahora lo que vamos a hacer es crear las patas o el vaciado para las patas de la silla. Tomamos unas medidas, punto inicial rojo, punto final azul, hacemos un clic y oprimimos 25 milímetros. Lo mismo acá, clic, clic y 25 enter, y el mismo proceso para acá, pero este ya va hasta 50 enter. Seleccionamos un rectángulo, creamos un rectángulo y procedemos a utilizar otra vez la herramienta de empujar. Aquí creamos un vaciado que va de lado a lado. Giramos la herramienta, el objeto. Ahora lo que hacemos es seguir las medidas de este lado. Si queremos que no se vean esas líneas punteadas, clic en edición, eliminar guía, y esto nos dará mejor visión. Punto inicio, punto final y 25 enter. 25 enter, 50 con el teclado enter, y lo mismo, volvemos y creamos un rectángulo, volvemos y seleccionamos la herramienta empujar. Acá simplemente nos va a dejar hacer un vaciado pero no completo, entonces simplemente hasta donde nos permita la aplicación, y con el borrador eliminamos también esta línea que nos queda acá, y procedemos a hacer el mismo proceso en este lado. Entonces acá la arista, clic, 25 enter, en la arista, clic, 25 enter, en la arista, clic, 50 enter. Seleccionamos la herramienta rectángulo y lo mismo, creamos nuestro respectivo rectángulo, la herramienta empujar, estirar y eliminamos, y el mismo proceso, eliminamos esa línea que nos queda ahí debajo. Bien, con esto ya tenemos hecho la base de la silla.
esta parte de la espalda tiene 25 milímetros. Nuestro espaldar también va a ser del grosor de 25 milímetros. Eliminamos esas guías con la herramienta medir. Tomamos punto medio, clic, 25, enter. Ahora con el lápiz seleccionamos y creamos una línea y venimos y escogemos otra vez la herramienta empujar, subimos, clic, y con el teclado vamos a dejarla de 600 milímetros, enter. Bien, hasta ahí nuestra silla un poco ya con una forma más de silla. Bien, vamos a crearle un semiarco acá a la figura. Vamos a medir de la parte superior del espaldar hacia abajo 225 milímetros, que es la mitad de 450. Enter. Ahí vamos a trabajar con el arco de 2 puntos, clic, clic, y hacia arriba, semicircunferencia, clic. Ahora con nuestra herramienta de empujar o tirar, vamos a acercarnos un poco más, vamos a eliminar esta parte, listo. Ahora vamos a eliminar esta lista que nos queda acá. Podemos con la herramienta selección y oprimiendo la tecla control, con la tecla borrar, con la función borrar, oprimimos con la tecla control y borramos esa arista. Si no oprimimos la tecla control, se nos va a borrar un pedazo de sección del objeto. Ya está dando una forma más nuestra silla. Eliminamos esas guías. Ahora lo que le vamos a hacer es que vamos a convertir este objeto en un grupo. Le damos 3 veces clic. Ahora clic derecho, crear grupo. Ahí ya estaremos creando un grupo que será una sola pieza. Ahora nos queda crear un adorno a la silla. Utilicemos el arco, seleccionamos acá y le vamos a dar de 25 milímetros su curvatura. Vamos a cerrar completamente la figura, porque si no la cerramos no nos va a salir la figura semi-redondeada total. Volvemos y seleccionamos nuestro grupo, crear grupo, y pues finalmente le aplicamos una textura a nuestro objeto. Y ahí tenemos una silla básica, muy sencilla de hacer,
y trabajamos medidas con esta. Espero que este tutorial les sirva. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video tutorial.